Pues es una bendición estar aquí, hermanos, nuevamente en este culto virtual de capilla. No nos conocemos personalmente, bueno, tengo la dicha de conocer a muchos, pero pues sé que el Señor está haciendo la obra de todas maneras. Entonces es una bendición poderles conocer a través por línea. Entonces, a todos mis maestros, compañeros, una bendición. Así que vamos a iniciar con una oración, hermanos. Vamos a orar. Nos vamos a poner en las manos del Señor para dar inicio a este servicio y comenzar. Señor, en esta preciosa mañana estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos porque tú eres bueno para con cada uno de nosotros, Señor, por las bendiciones que das a tus hijos. Gracias, Señor, porque eres un Dios único, Señor, que ama a su creación, a sus hijos, Padre. Gracias te damos por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra, tener compañerismo, conocer a las personas, Señor. Gracias por los hermanos que están aquí, Señor, presentes. Te pedimos que podamos darte lo mejor, Señor, y pues te pedimos que nosotros menguemos, que tú crezcas, que tú seas el que te lleve siempre la gloria y la honra, porque tú eres el único que la merece, Padre. Gracias te damos, ayuda al que nos va, a nuestro pastor, a nuestro hermano David, que va a impartir la palabra, Señor, y a nuestra hermana Yere, que va a traer todos los cantos, Señor. Te pedimos que los bendigas, que tú los uses grandemente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos. Amén. Pues vamos a iniciar, hermanos, y damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Qué bueno que está aquí con nosotros, qué bueno que pueden estar presentes. Queremos que podamos aprender juntos de la palabra de Dios. Vamos a iniciar con una lectura bíblica que se encuentra en 2 de Corintios 1, del 3 al 11. Así que te voy a pedir que por favor abras la palabra del Señor y vamos a estar en Reina Valera 60, así que vamos a leer la palabra de Dios y te invito para dar lectura a la palabra de Dios. Y si no, pues ahí está en pantallas la lectura. Si tú quieres seguir la lectura, pues adelante. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y lo sigue diciendo el número 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Así, de esa manera, le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano David. David, que trae el mensaje en esta mañana. Muchísimas gracias, hermanos. Vamos a compartir con ustedes estas diapositivas. Espero que sea de bendición mientras vamos a través de la reflexión, el mensaje. Vencedores en situaciones de alto riesgo. Es el tema central de la serie que nos fue propuesta por la maestra Patricia Zabalza.
para este ciclo de predicación durante nuestro tiempo de capilla aquí en el Seminario Lacey. El Seminario Lacey, como ustedes lo saben, y lo voy a decir porque algunas personas que puedan ver o estén viendo la transmisión, quisiera que lo escucharan. El Seminario Lacey, amados hermanos, es una institución educativa reconocida ahora por la Secretaría de Educación Pública como el Centro Universitario Lacey. Esto debido a haber cumplido con los estándares de calidad en la enseñanza. Estándares de calidad que fueron logrados gracias al esfuerzo de nuestra consagrada facultad y el apoyo del personal administrativo. Ahora, nosotros tenemos el compromiso de mantenerlos por ustedes. Queremos decirles que estamos aquí para asistir a la iglesia local a que cumpla con el llamado que Dios le ha hecho. Y a ustedes en su preparación ministerial, por supuesto. Saludos, saludos afectuosos a todos ustedes, mis amados hermanos, hermanas. Ya deseamos verles nuevamente, a otros tener la bendición de conocerles. Con el favor de Dios, planeamos, esperamos que el próximo semestre podamos tener nuestros cursos en una manera presencial. Sigamos orando para que pronto pase todo esto. Muchas gracias, hermana Patti, por esta linda oportunidad para reflexionar junto con todos nuestros estudiantes, preciosos siervos de Dios, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es algo que necesitamos hacer para así continuar en el camino de nuestro llamado. El título de la predicación que se me asignó fue el de Vencedores ante la falta de propósito. Padre, guíanos en esta hora. Háblanos, Señor. Hemos leído tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Permítame compartir estas palabras, mis amados hermanos, a manera de introducción. ¿Qué tema tan apropiado ante los tiempos que estamos viviendo? Debido a los terribles embates de la pandemia, amados hermanos, nos sentimos en ocasiones abrumados. Nos sentimos tan abrumados que llegamos a preguntarnos, ¿y cuándo terminará todo esto? Cuando el desaliento toca a nuestra puerta, nos preguntamos, ¿cómo ser vencedores ante la falta de propósito? Y de este pasaje bíblico al que hemos dado lectura, aprendemos algunos principios que yo deseo señalar. Un amado hermano, fiel colaborador que hace posible la buena marcha de la institución, se le informó que no se presentara a trabajar debido a las amenazas de los problemas ocasionados por la contingencia sanitaria. Lo que estamos viviendo durante este tiempo, durante esta pandemia. Y que el seminario cerraría temporalmente sus puertas a la presencialidad de clases, pero no hacia el ministerio que continuaría. Se le daría aviso para su regreso laboral una vez reanudáramos la presencialidad. A unos días se encontraba contento. Disfrutó de ese tiempo para atender algunos encargos que tenía pendientes y ponerse al día con los trabajos que no había podido hacer durante algunos meses, pero pronto comenzó a sentirse inquieto y deprimido. Y se preguntaba, ¿cuándo volverá la vida a la normalidad? Continuaba preguntándose día tras día. Y a medida que pasaban las semanas, se sentía cada vez más deprimido y pasaba mucho tiempo simplemente mirando hacia el horizonte. Y se preguntaba, ¿cómo podría Dios permitir que esto sucediera? Y también se preguntaba, ¿cómo puedo creer que Dios nos ama y se preocupa por nosotros cuando estoy aquí en mi encierro? Debido a que es una persona entregada a su trabajo, él simplemente no encontraba la salida. Siendo que, pues desde muy pequeño, empezó a trabajar para ganarse la vida. Ahora exclamaba, la vida no tiene propósito. Y nos preguntamos como él en esta mañana, ¿cómo ser vencedores ante la falta de propósito?
Lázaro estaba sentado con María, mientras su hermana Marta le servía. Un maestro del seminario Lacey les visitaba aquella noche y ellos conversaban. ¿Quieres decir que todo se ha cancelado en la iglesia? ¿Cómo puede ser posible esto? Lázaro había regresado de un viaje y escuchaba las noticias de labios de su hermana. María, que le respondió, bueno, ¿no has estado viendo las noticias mientras estabas de viaje? Sí, por supuesto, dijo el pastor Lázaro. Todos hemos estado hablando del coronavirus y los efectos que tendrá en nuestro trabajo y cómo afectará a nuestros negocios. La misma dirección del seminario Lacey envió un comunicado diciendo que por el momento se cerrarían los dormitorios en el campus. Que nuestro sobrino Santiago, a quien el Señor llamó al ministerio, regresaría a casa para tomar clases a distancia por medio de la plataforma Zoom. Pero realmente nunca pensé que las cosas fueran tan serias como esto. Ya hace 1 año y 7 meses. Imagínate nomás ahora. ¿Cuál fue el propósito? Estoy muy desanimado con tanto esfuerzo y sacrificio. Hicimos muchos esfuerzos para apoyar a nuestro sobrino para que respondiera al llamado y fuera a prepararse para servir mejor al Señor. ¿Para qué el Señor le llamó ahora que las iglesias se están cerrando? Ya va a graduar, mira, ¿y dónde va a servir? Si las iglesias cada día se cierran. No veo cuál fue entonces el propósito. Y nos seguimos preguntando, ante las realidades desafiantes del momento, ¿cómo ser vencedores ante la falta de propósito? Al día siguiente, después de estos sucesos, David y Ruth fueron sorprendidos con una llamada telefónica diciendo que su hijo Josué se encontraba muy enfermo y que había salido de casa, tal vez al hospital. Antes de que ellos pudieran llamarle por teléfono, supieron que había muerto a causa del coronavirus por complicaciones causadas por una enfermedad preexistente que él padecía. Durante los siguientes días, mientras Pedro y Elizabeth, sus hermanos, ayudaban en los preparativos del funeral, David se dio cuenta que este velorio sería muy diferente a uno en situación normal, ya que solo sus padres y hermanos habían viajado súbitamente a la ciudad en medio de todas las complicaciones de viaje causadas por las regulaciones aéreas impuestas por la pandemia del COVID-19. Habían transcurrido algunos días suficientes para que los demás familiares que vivían fuera pudieran hacerse presentes durante el funeral, esto debido a las regulaciones de cuarentena. Por si esto fuera poco, después a David se le comunicó que el funeral tendría que retrasarse, porque la funeraria donde habían pedido los servicios tenía una larga lista de espera. El hijo de David sería cremado, pero ni siquiera le permitirían estar presente y recoger su ropa, que fue también incinerada en el acto debido a los protocolos para tratar los efectos causados por un virus que aún ni siquiera se sabía cómo se comportaba. David siempre tuvo una relación muy cercana con su hijo, pero ahora tenía tantos problemas en qué pensar a un mismo tiempo que se sentía incapaz de llorar la pérdida de su amado hijo. Y se preguntaba si acaso valía la pena seguir adelante, sirviendo lejos de la familia, de los hijos, de los nietos. ¿Cuál sería el propósito? ¿Valdría la pena seguir de lejos a la familia? Estas y otras preguntas resonaban en la mente de David, que se preguntaba cómo ser vencedor ante la falta de propósito. ¿Habría propósito alguno? Quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos, esta enseñanza que me dio el Señor en su palabra santa. ¿Qué nos enseña su palabra? Yo quiero decirle que nos enseña en primer lugar que para ser vencedores ante la falta de propósito debemos, el siervo de Dios ha de recordar la naturaleza de su Señor.
Él es misericordioso, paciente, omnisciente. Él es soberano. El siervo de Dios ha de recordar la naturaleza de su Señor. Y Él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esta es su naturaleza. Y debido a su naturaleza, siendo Él el Padre, es decir, la fuente de misericordia y toda consolación, nos da la seguridad de que no importa la situación o el momento en el que estemos atravesando, Él siempre estará allí a nuestro alcance, a nuestra disposición para enjugar toda lágrima, para consolar todo corazón por más atribulado que éste esté. Él nos mostrará siempre el propósito de lo que sucede en nuestra vida. Lo hemos experimentado. Su palabra santa lo afirma. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Siervo de Dios, amado hermano, no lo olvide nunca. Esta verdad que nos presenta la Escritura nos enseña que podemos ser vencedores aun cuando hayamos perdido el propósito y no lo podamos identificar, revelando que ante cualquier suceso, existe un propósito. El siervo de Dios entonces ha de recordar que siempre hay un propósito. El propósito de la prueba para que podamos también nosotros, dice la Escritura, consolar a los que están en cualquier tribulación. En esta segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, mire, abriendo su corazón pastoral, nos permite ver el amor y la preocupación por la obra del Señor. Aquí se nos presenta, se nos describe al apóstol San Pablo como el pastor cariñoso. El siervo de Cristo siempre dispuesto a ofrendar su vida para que sus hijos espirituales puedan ser perfeccionados en la fe. Esta hermosa carta nos muestra en una manera magistral lo que debe ser el verdadero carácter del pastor, del ministro, del siervo que desea agradar a su Señor. Pablo entendió que el propósito de la prueba, cualquiera que ésta sea, es para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. La palabra consolar se usa 10 veces aquí. Este vocablo, mis amados hermanos, significa llamar a alguien al lado de uno. Es exactamente la misma palabra que Jesús usó en el Evangelio de Juan para referirse al Espíritu, el Consolador. Qué gozo es saber, mis amados hermanos, que Dios, el Señor Jesús, está a nuestro lado para ayudarnos siempre que atravesamos por problemas. Porque el Dios nuestro, el Dios a quien nosotros servimos, es el Dios de toda consolación. No solo es el Dios de toda gracia, hay consolación y por supuesto hay gracia para toda situación. Pero esta consolación que recibimos de Dios no es simplemente para nuestra bendición personal. Se nos da para que ayudemos a otros. El apóstol San Pablo describe en esta carta, mis amados hermanos, en repetidas ocasiones, capítulo 1, el 2, el 4, el 6, en el capítulo 4, versículo 8 y 2, el apóstol San Pablo menciona todas las tribulaciones, los momentos difíciles por los cuales él había pasado. Y el apóstol San Pablo nos dice que esto estaba en el propósito de Dios para que él pudiera ser capaz de servir y de ministrar a otros. Amados hermanos, hermanas, siervos de Dios, no lo olviden nunca. En todo lo que Dios permite hay un propósito. No se desaliente. Dios le llama para servir a otros y le está preparando para ministrar y guiar a su pueblo, a su iglesia, al rebaño. Y debe saber que no podemos guiar a otros donde nosotros mismos jamás hemos estado. Amados hermanos,
hermanas, siervos de Dios, por favor no lo olvide. Esta es la escuela más importante de la vida. Estas enseñanzas no las aprenderá usted de un libro. Esto no se lo podrá enseñar un maestro en el salón de clases. El récord bíblico nos da testimonio de su siervo Job, que antes de la pérdida tremenda que experimentó, que en medio del sufrimiento jamás desmayó. Usted y yo, amados hermanos, querido consiervo, usted y yo, podemos salir victoriosos aún cuando sintamos que hemos perdido el propósito. Solo debemos recordar que sí lo hay. Jamás debemos perder la esperanza y sentir que no existe más propósito. Esta bendita dinámica se da porque el Dios que le ha llamado y a él, a quien usted le sirve, quiere que en medio de la dificultad experimente su gracia. Experimente a un nivel que jamás, quizá nunca lo ha experimentado, su poder, su misericordia, su amor. Y diga como su siervo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que Dios quiere que nosotros, amados hermanos, atesoremos en los momentos difíciles y nos levantemos con ánimo renovado para seguir sirviendo, siendo vencedores aún ante la pérdida de propósito. Nosotros como siervos de Dios debemos estar dispuestos a soportar aflicciones, puesto que sabemos que nos traen personalmente un bien espiritual. Sabemos que son no solamente para nosotros, pero son al darles la consolación de nuestro Dios. Toda prueba tiene un propósito, pero este pasaje al que hemos dado lectura nos enseña también que Dios lo permite para nuestra bendición. El siervo de Dios, cuando se encuentra en aflicciones, en tribulación, ha de confiar solo en su Señor. Esto es para que aprendamos a confiar solamente en Dios. Este hermoso capítulo de la Biblia, mis amados hermanos, revela el corazón pastoral de Pablo en una manera fantástica y maravillosa. Aquí vemos al gran apóstol aceptando y confiando, confesando sus temores y fracasos al referirse a todos los sufrimientos que él había soportado. Amados hermanos, el problema de la vieja escuela ministerial enseñaba, pregonaba, insistía en afirmar que el siervo de Dios delante de la congregación no debe mostrarse susceptible. Él no sufre, él es fuerte, debe serlo. Él tiene la fe que debe hacer creer que él es Superman y las iglesias, amados hermanos, tristemente así lo creen. Pero Pablo, el apóstol San Pablo, nos insiste diciendo, porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación. El siervo de Dios sufre también. Pablo nos enseña entonces lo que es verdaderamente la grandeza en el ministerio. Se necesita un verdadero coraje y valentía para admitir el fracaso. El apóstol San Pablo, amados hermanos, desnuda su corazón aquí y les comunica a los creyentes los problemas que soportó en Asia. Él no escribió esto para ganar su simpatía. No escribió estas palabras para presentarse como una pobre víctima, objeto de su compasión, sino para enseñarles una lección que aprendió: confiar solamente en Dios. Aunque la Biblia ciertamente no nos enseña en qué consistieron específicamente, cuáles fueron estos problemas y estos quebrantamientos de Pablo.
aunque no estamos seguros del problema, amados hermanos, a que él hace referencia, pero Pablo, cualquiera que hayan sido estos, eran suficientes, esos problemas, para aplastar a Pablo y hacerle sentir como sentenciado, porque él dijo, como sentenciado a muerte. Dice que perdió aún la esperanza hasta de perder la vida misma. Qué alentador es saber que los grandes santos de Dios también están rodeados de debilidad como usted y como yo. Pero Pablo aprendió la lección que Dios tenía para él. No debía confiar en sí mismo, sino únicamente en Dios. Pablo le escribió más tarde, mis amados hermanos, a Tito de su experiencia vivida para animarlo a continuar su carrera ministerial en medio de las dificultades, donde se llega a perder aún el propósito. Y le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, bendito sea nuestro Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Conclusión. ¿Cómo podemos ser vencedores en medio de las circunstancias adversas de la vida? Aun cuando inclusive lleguemos al punto de hacer perder el mismo propósito de nuestra existencia, ¿dónde encontramos entonces fortaleza para continuar siempre adelante en el llamado que Dios nos ha hecho y salir victoriosos en medio de la dificultad? La palabra santa y bendita de nuestro Dios nos enseña a nosotros en esta mañana, a nosotros sus siervos, que podemos ser vencedores ante la falta de propósito y sobreponernos cuando recordamos la naturaleza de nuestro Dios, que Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones con el propósito de que podamos también nosotros, que hemos sido llamados, consolar a los que están en cualquier tribulación. Y finalmente, amados hermanos, recordemos que en los momentos más angustiosos de la prueba, podemos confiar en nuestro Dios. Avanzaremos tremendamente en nuestras vidas como siervos de Dios cuando aprendamos a poner la fe solamente en nuestro Señor que nos llamó y no en nosotros mismos. Cuando aprendamos a poner la confianza solamente en nuestro Dios y no en las circunstancias, si son positivas o si son negativas, si son buenas o si son adversas. Cuando aprendamos a depositar nuestra confianza solamente en Dios y no en los hombres. Siervo de Dios, cuando pierda la esperanza y no vea más propósito alguno, cuando sienta desmayar, cuando está a punto de darse por vencido, recuerde siempre y aprópiese de estas palabras y diga, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y que no dará su pie al resbaladero. Y recuerde siempre que jamás duerme el que guarda a su siervo, y si así lo hace, le aseguro que el sol no le fatigará de día ni la luna de noche. Siervo de Dios, cuando sienta que ha perdido la esperanza, el propósito, usted será vencedor si una vez más voltea hacia el Calvario y ve sus brazos abiertos para recibirle. Allí está Él para protegerle.
allí estará Él para animarle. Allí estará Él siempre para levantarle. Que el Señor nos bendiga y continuemos adelante. Padre, te alabamos en esta hora por estos preciosos siervos tuyos, Señor, a quienes en este tiempo particular de la historia tú has llamado para transformar a este mundo, para hacerle llegar el mensaje de esperanza, para estar, Señor, dispuestos a ser usados por ti para consolar a los necesitados, a los adoloridos. Padre, gracias una vez más por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Hijo Jesús. Amén. Amén.